Mientras desempeñaba sus funciones dentro de la zona de exclusión total, alrededor de Malvinas, el Sheffield, un destructor tipo 42, fue atacado y alcanzado por un misil argentino a últimas horas de la tarde. Hasta cierto punto, fue como un alivio, porque estaba seguro de que pasaría en cualquier momento, y sentía que tal vez había demasiada euforia, como si todo fuese muy fácil, y el gabinete de guerra estaba demasiado robustecido. Ya habíamos advertido sobre los riesgos de un ataque aéreo debido a una inadecuada defensa antiaérea. Podíamos perder hasta 6 destructores y fragatas, y tal vez una unidad mayor o hasta un portaaviones. Nos dimos cuenta que esto sería malo, muy malo para el público. Es interesante el hecho que tuvo lugar durante la mañana. Cecil Parkinson dijo, dará la noticia a la prensa, y la primer ministro contestó, no lo recibirán de mí. Usted tendrá que convertirlo en noticia. Irá a Northport y hablará con la prensa. El 21 de mayo, las fuerzas de desembarque llegaron a Malvinas. Los británicos habían esperado destruir a la Fuerza Aérea Argentina antes del mismo. Pero ahora podían atacar los pilotos argentinos. Las operaciones deberían hacerse sin una cobertura aérea adecuada y cerca de las bases enemigas. Los británicos necesitaban tener a la suerte de su lado si querían sobrevivir. Nos levantamos por la mañana escuchando la marcha de nuestro regimiento por todos los parlantes del barco. Entonces pensamos, es cierto, hoy pasará algo. No habíamos tenido ninguna orden concreta hasta ese momento. Escuchamos que la música sonaba muy fuerte y que todo el barco vibraba, entonces pensamos, rayos, algo está pasando aquí. Obviamente nos armamos y estuvimos listos para la acción. Todos los equipos estuvieron listos y nos dirigimos a las estaciones de asalto. En la Marina esto se hace para dar seguridad a todo lo que se pueda mantener a salvo y para controlar que el desembarco esté lo más protegido posible. Obviamente debemos mantenernos a salvo. El proceso es lento y hay que desplazar a todos los hombres y el equipo hacia la playa. Mientras todo esto ocurre, somos muy vulnerables. La operación fue muy difícil. Se suponía que ocurriría durante la noche o que atacaríamos durante la noche, pero era de día. Todo el batallón estaba cargado, pero no existía seguridad alguna. Pusimos a nuestros disparadores GPMG al frente. Formamos justo fuera del barco, con los 3 pelotones de la compañía B, y salimos con destino a San Carlos. Teníamos 2 batallones completos en el agua. Y en las operaciones anfibias, el momento más difícil es el de la transición del mar a la tierra. Una vez pasado ese trayecto, no importaba lo que el brigadier Thompson o el comodoro Clapp o francamente el jefe de defensa británico quisieran hacer. El desembarco estaba en manos de los sargentos que comandaban los grupos. Se podría haber provocado el pánico desde la calle Downing y haber cancelado la operación, pero de todas formas ya no había manera de que nos enterásemos. De pronto el frente de desembarco toca tierra, pero yo pensaba, no, esto no es playa, nos equivocamos, no hay luz, es todo un error. Bajan la rampa y seguíamos pensando, esto es una broma. Escuchamos la orden. Tropas afuera. Salimos de la rampa. El agua me había llegado a la cintura. Las aguas del Atlántico Sur estaban frías, realmente congelantes. Antes de que pudiera darme cuenta, sentía un gran nudo en la garganta. Miré a mi alrededor y ya había 2 batallones del grupo que había desembarcado en la playa. En lo alto de la montaña, mirando hacia las aguas de San Carlos, en el puesto de observación se veía la llegada de los ingleses. Eran aproximadamente las 8 menos 10, 7:50.
cuando uno de mis observadores adelantados baja corriendo y me informa que había una fragata que estaba ingresando por el canal. Yo tomo los anteojos de campaña, los binoculares, salgo corriendo con él, me pongo en su puesto y observo que ya estaban entrando una cantidad considerable de buques, ya había un buque grande, blanco, en el medio de la bahía de San Carlos, y muchas fragatas que lo estaban protegiendo, y también se estaban desprendiendo lanchones y helicópteros que giraban en derredor. Como soldado traté de hacer las cosas lo mejor posible, pero tenía como hombre mucho miedo, porque realmente la magnitud era impresionante, impresionante. No, nosotros, ustedes conocen la dimensión de nuestra Fuerza Armada, no estamos preparados para ver un desembarco de esa magnitud. Yo recuerdo, toda la comunicación con el comando de brigada, tratando de transmitir todos los detalles que yo veía, y una pierna me estaba temblando, que no la podía controlar, porque yo sabía lo que ahora tenía que afrontar con mis reducidas fuerzas. En ese momento tenía 41 hombres. Y el teniente primero Esteban, que había sido adelantado a ese lugar con anticipación, por lo menos para tener una pequeña fuerza de observación, cuando él avisa, nosotros transmitimos de inmediato al continente, y sí, en ese interín llegó una orden del general Galtieri de que había que hacer un contraataque. Entonces yo respondí que para poder hacer ese contraataque hacían falta una cantidad de medios de los que no disponían, y que consideraba además que la marcha que era necesario hacer, las tropas no iban a estar en condiciones, porque no se iba a poder transportar la logística ni el material pesado, no había helicópteros suficientes, no había defensa aérea para poder cubrir esa marcha, no teníamos ningún vehículo apto para el movimiento terrestre sobre el suelo de Malvinas, no se podía pensar en un transporte por agua. La defensa de Malvinas fue dejada en manos de los hombres de la Fuerza Aérea Argentina. Y el 21 de mayo recibieron la orden de atacar a los británicos. Nuestra tensión fue creciendo porque nunca habíamos estado en guerra ni en combate previamente, es a lo cual nos estábamos preparando desde chicos, desde cadetes, y era la realización de algo a lo cual nos debíamos para con la patria. Por lo que esa tensión natural en el hombre, en el hecho de tener miedo, el miedo fue patrimonio nuestro, como es patrimonio de todo hombre. La única virtud que supimos mantener dentro de esa tensión fue aceptar ese miedo y tratar de combatirlo. Entonces nosotros, nuestro combate tiene la particularidad que tanto con el combate aire-aéreo o el combate aire-tierra, nuestros aviones no podían ser heridos, no podían ser lastimados, porque la supervivencia era prácticamente nula. Por eso comparamos nuestro combate con el de los gladiadores romanos, donde peleaban sobre un tronco. El desprendimiento con la familia fue muy grande. Después pensé que mi país me había preparado para esto, y entra lo que es el sentido de la patria y la causa, que parece que es noble. Y después entra otra instancia, que entra una soledad tremenda cuando empieza a volar, y es como si comulgara con Dios. Entonces se entrega totalmente a esa causa. Y pasa de lo que es la familia, su arraigo, después su patria, y por último sabe que hay una vida trascendental, que de aquí es un paso, y bueno, va consciente de lo que está haciendo, es lo que debe ser.
iniciamos nuestro descenso prácticamente al sur de la Gran Malvina. En esas condiciones nos mimetizamos con el terreno, volando por debajo de las elevaciones, de forma tal de tampoco ser detectado por parte del radar y tener de esa forma la sorpresa de nuestro lado. Al final de la isla, después de sobrevolar unas elevaciones, nos encontramos con el espectáculo de una mañana soleada. El sol brillaba y se veía como si fuera un puerto de paseo en la cantidad de barcos que se veía en San Carlos. El mayor general Thompson. Mi principal preocupación desde el principio era la amenaza de la Fuerza Aérea Argentina. La superioridad aérea es algo necesario en toda operación anfibia. Se puede llegar muy lejos cuando se tiene una buena cobertura aérea. El problema es que si en medio del desembarco de provisiones, hombres y equipos, la Fuerza Aérea enemiga tomase el control, hundiría todas las unidades, derribando helicópteros y quedando todo paralizado. La operación no tendría éxito. Al menos en 2 oportunidades me informaron que en el área de cabecera de playa se lograría superioridad aérea porque yo la había solicitado. Y se me informó que la tendríamos. La afirmación de que el brigadier Thompson obtendría apoyo aéreo para el desembarco emanó del cuartel central de la Marina en Gran Bretaña, pero poco a poco se dio cuenta de que no era cierto. En consecuencia, la operación fue sumamente peligrosa. Habla el mayor general Thompson. Obviamente estaban ejerciendo presión para que siguiéramos adelante, tuviésemos o no superioridad aérea, porque era inconcebible que habiendo llegado hasta allí, tuviésemos que retroceder por falta de la misma. Habría sido provechoso si alguien hubiera atendido mi preocupación semanas antes, o si me hubieran dicho, bien, usted no tendrá superioridad aérea porque no hay forma de lograrla, solo prosiga. Por mi forma de pensar y trabajar, hubiera deseado que se me dijera la verdad y así poder solucionar el problema. La fuerza anfibia esperaba una superioridad aérea que la misma sugiriera un grado sustancial de inmunidad al ataque aéreo. Durante los primeros días siguientes al desembarco se esperaba un número considerable de bajas, de pérdida de barcos. Deberíamos ofrecer barcos a cambio de aviones. Una vez establecidos los Rapier alrededor de la bahía de San Carlos, el lugar se transformaría en lo que se conoció luego como Callejón de Bombas para nuestra gente, pero Valle de la Muerte para los argentinos, resultando ser en realidad un Valle de la Muerte. Pero el sistema misilístico antiaéreo Rapier no era eficaz para derribar aviones que volaban a tan baja altura. Las defensas británicas contra la Fuerza Aérea Argentina eran totalmente inadecuadas. Los barcos en la bahía de San Carlos eran blanco fácil para los aviones agresores. La palabra del vicealmirante Coward. Había obviamente una brecha en todo nuestro sistema de defensa, la cual era apropiada para que se cubriera el espacio aéreo y en particular para detectar por anticipado cualquier equipo de largo alcance que tuviera la flota luego de haber partido el último portaaviones. Asignamos un destructor tipo 21, porque estaba en el medio del canal, así nos daba tiempo de hacer la aproximación. Y a ese atacamos. Ahora había 7 buques más, cruceros clase County, había 2, que empezaron a tirar sobre nosotros. Nosotros hicimos buenos lanzamientos sobre este buque, fueron cruzados los regueros de bomba. Habla el reverendo Cooper. Tuvimos una señal de ataque aéreo y los aviones aparecieron de pronto sobre la cima de la colina, increíblemente bajos, y mientras viraban, recuerdo haber visto las insignias azules en sus alas. Sabía que estaban volando sobre una batería Rapier. Yo había visto la práctica de los Rapiers en la llanura de Salisbury y sabía que eran muy efectivas. Entonces pensé, no van a llegar muy lejos, pero quedé absolutamente atónito al verlos sobrevolar las baterías Rapier como si nada pasara. Esa fue la primera vez que comprobé que en realidad nuestro sistema de defensa aérea no estaba funcionando adecuadamente. Una de las consecuencias de la falta de seguridad aérea fue la pérdida de un gran número de barcos, hasta 1 o más por día. Y esta situación se tornó más dramática aún cuando se produjo el hundimiento del Antílope. Yo me encontraba en el cuartel central esa noche. Estaba oscuro, lluvioso, y de pronto, no muy lejos, a unas 100 yardas del cuartel central, se escuchó una enorme explosión y pensé, Dios mío, ¿qué habrá ocurrido con toda la tripulación?
Pensé que con esto terminaría todo, porque estábamos perdiendo muchos barcos y que tal vez la situación seguiría así durante una semana. Estábamos mal ubicados. Había pensado instruir a Sandy para que acercara los portaaviones a la costa, pero él decidió que era demasiado arriesgado y que podríamos tener una pérdida política muy importante con el hundimiento de alguno de ellos. Woodward sabía que la pérdida de un portaaviones podría significar la pérdida de la guerra. Estaba decidido a mantener al Hermes y al Invencible fuera del alcance enemigo. Pero esto significaba que un pequeño número de Harriers podía pasar muy poco tiempo defendiendo a las fuerzas en tierra. Los hombres en la bahía de San Carlos desconocían las dificultades de Woodward. Fue acusado de mantener los portaaviones demasiado al este. Cuando me enteré que la gente se refería al grupo de combate como la Armada Sudafricana o como merecedora del premio Estrella Burma, supongo que estaba bastante contrariado, porque más bien era injusto para la gente que estaba realmente involucrada. El puesto de almirante o comandante de un portaaviones es el de mantener sus campos aéreos fuera de peligro, desplegar su sistema de armamentos y que sus aviones sigan operando mientras brinda un apoyo seguro. Nunca colocar un portaaviones donde pueda ser alcanzado. Las tácticas de Woodward fueron exitosas. Los Harriers, operando desde la relativa seguridad del Invencible y del Hermes, probaron ser muy superiores a los jets argentinos en el combate aire-aire. Esta ventaja provenía casi en su totalidad del armamento de los Harriers, que incluía los misiles americanos Sidewinder. Sin ellos, los británicos podrían haber perdido la guerra. Hablan el mayor Jorge Sen y el capitán Carlos Rinke. Uno de los pilotos de la escuadrilla dicen que ve un Harrier a la vista. Ahí le digo que tenga cuidado, que son más de 2 Harriers. Yo alcancé a ver hacia mi izquierda que había otro ataque. Ahí hubo un cruce de frente. Uno de los oficiales de la escuadrilla hace una maniobra horizontal y yo pongo postcombustión, eyecto las cargas y me voy a la vertical. Llego a unos 3.500 metros aproximadamente y ahí veo el desarrollo que se puede hablar de combate, donde veo un misil, un Sidewinder que sale de un plano de un Harrier casi a 90 grados, hago un viraje para acercarme y reducir un poco más la velocidad y que escucho la explosión, creo que me quema, tiro rápidamente del comando, el avión trepa de forma descontrolada y ahí decido eyectarme con la manija de abajo porque creo que me muero, que no voy a llegar al suelo vivo. Y fui alcanzado por un misil Sidewinder L, que era la principal ventaja que tenían los aviones ingleses. Ese misil, tanto es así que lo tenían en uso únicamente los Estados Unidos y fue entregado a la TAC Force en Ascensión. Anteriormente la Fuerza Aérea estaba con un misil de inferior calidad. Yo creo que otro hubiera sido la suerte no contar con ese misil, que sinceramente era un misil todo sector, que dio un resultado, creo, a lo mejor más allá del esperado, inclusive por quienes lo habían construido, porque fue la primera vez que se lo probó en combate. Pienso que como hombres estábamos impresionados por los pilotos argentinos, eran muy profesionales. En una oportunidad pensé, bueno, observaré un avión y veré lo que le sucede. Sobrevoló el fondeadero y luego simplemente se desintegró en un destello oleoso de llamas y humo. Hubo un gran esparcimiento a unos 100 o 150 metros de donde nos encontrábamos y luego vi otra cosa. No era precisamente una explosión, sino una nube de tierra alzándose en la orilla, presumiblemente donde habían caído otras partes del avión. Luego vi una escuadrilla de 5 de ellos atacando el fondeadero. Ninguno llegó al otro lado. El curso de la suerte se volvió lentamente en favor de los británicos. El número de aviones argentinos eliminados iba en aumento y eran cada vez menos los que se atrevían a salir en peligrosas misiones contra las fuerzas de tareas. Pero los británicos le debían mucho a la suerte.
Se había forzado a los aviadores argentinos a volar tan bajo y a soltar sus bombas tan tarde que las espoletas no tenían tiempo de detonar. 9 barcos fueron alcanzados por bombas que no explotaron. Solo 3 se hundieron. Las fuerzas de tareas británicas también quedaron a salvo del desastre por las tácticas de los pilotos argentinos. Tendían a atacar los barcos de guerra que fueran más fácilmente alcanzables, los cuales, por supuesto, podían defenderse y derribar aviones mejor que los barcos abastecedores, parecidos a patos en la superficie del agua. En particular, el Canberra, que el primer día tenía a bordo un comando completo, todo nuestro hospital de campo, toneladas de equipo y municiones. Y era un blanco muy fácil, y nunca intentaron atacarlo realmente con seriedad. Si lo hubieran hecho, habríamos perdido un gran número de hombres y la mayor parte de nuestras provisiones. El brigadier Thompson ordenó a sus hombres que durante los ataques aéreos se atrincheraran en San Carlos. Esperaba formar una cabeza de puente antes de comenzar la batalla. Los hombres del regimiento de paracaidistas no estaban de acuerdo. Habla Chris Kibble. El frío era intensísimo y 1 o 2 de nosotros empezaban a sufrir congelamiento en los pies. Se estaban reforzando nuestras logísticas. Nos dispersaban y mirábamos cómo la Fuerza Aérea Argentina atacaba a la Armada Real. Nos rodeaba nuestra propia defensa aérea que, de muchas maneras, fue poco efectiva y faltó de su posición adecuada, lo cual resultó muy frustrante. Hacía frío. Había humedad. La moral del batallón entero había empezado a rodar cuesta abajo bastante rápidamente, porque habíamos viajado miles de kilómetros para pelear y todo lo que habíamos hecho fue trepar a una montaña y sentarnos sobre ella, y estábamos ansiosos por salir. Y nadie lo estaba tanto como el responsable del 2º batallón de paracaidistas, el coronel Jones. Hombre de acción, Jones discrepaba fundamentalmente con la estrategia de espera del brigadier Thompson. El coronel Jones apareció como un hombre carismático. Siempre se lo podía encontrar allí donde estuviera pasando algo. Conducía con su ejemplo. Realmente atrapaba a sus hombres con la certera fuerza de su personalidad. Era inevitable, claro, que en la montaña Sussex se pusiera impaciente porque éramos hombres en manos del clima. Teníamos un poder humanamente limitado. Estábamos a 13.000 kilómetros de casa. Realmente contaba con cada uno de los hombres y por cada uno que se perdía, porque sus pies ya no les servían para caminar. Sentíamos que se trataba de una victoria del enemigo. Londres estuvo de acuerdo con Jones y los paracaidistas. El gabinete de guerra empezó a presionar con intensidad a Thompson para que empezara a moverse. Habla John Knott. Si yo hubiera sido el brigadier Thompson en tierra, hubiera deseado establecer mi cabeza de puente lo más rápido posible antes de irme de allí. En consecuencia, no creo contarme entre los que critican la posición adoptada por el brigadier Thompson. Para mantener la opinión internacional, se dijo que el mundo atravesaba por un momento crítico. Entonces se hizo necesario que saliéramos de la cabeza de puente tan pronto como fuera posible. Realmente me irritó la presión política. Claro que la entendía como tal, pero creía que ellos no comprendían realmente cuál era el problema. No tenía ningún sentido que avanzáramos hacia Stanley con la idea de presentar una batalla muy importante antes de que recibiéramos nuestro apoyo logístico. De otra manera, solo hubiéramos conseguido quedarnos sin municiones y sin comida para los hombres. Y así nos hubiéramos encontrado realmente derrotados, lo cual era del todo innecesario. Necesitábamos estar balanceados y listos para partir. Creo que el brigadier Thompson, habría que preguntarle, hubiera preferido que todo sucediera 24 o 48 horas más tarde, pero en última instancia, un comandante militar en el campo debe someterse a su comandante superior, y este debe ser siempre un comandante político. Mientras las fuerzas británicas se instalaban para pasar otra noche en las colinas de los alrededores de San Carlos, Margaret Thatcher ordenó a Thompson que avanzara, pero buscó dar en público la imagen de no estar presionándolo políticamente. Los británicos conocemos la realidad de la guerra. Sabemos de sus azares y sus peligros. Sabemos qué tarea enfrentan nuestros militares. En este momento se encuentran en Malvinas con todas las provisiones que necesitan y aunque enfrentan grandes problemas en un terreno muy difícil, con un clima hostil, su moral está bien alta. Debemos esperar que reciban nuevos ataques y nadie puede considerar siquiera la posibilidad de presionar al comandante de la fuerza
para que avance prematuramente. Es él y solo él quien debe juzgar cuando llega el momento, y tenemos confianza en su juicio. El mismo día, 25 de mayo, el grupo de batalla del portaaviones británico partió hacia Malvinas desde su posición de seguridad a unos 130 kilómetros de distancia. El buque de abastecimiento Atlantic Conveyor acompañó la marcha. A bordo del mismo iba una preciada carga, helicópteros, carpas y una pista de aterrizaje portátil. Habla el almirante Woodward. Quizá no estuve tan consciente de la importancia de la operación como tal vez tendría que haberlo estado. Habíamos partido temprano porque quería estar en San Carlos esa misma noche y descargar los helicópteros. Y traté de adelantar todo un par de horas. Llegué al Conveyor temprano ese día, cuando había aún luz, para poder ubicarlo mejor, con la idea de anclar de noche y descargar todo antes del amanecer del día siguiente. Y así estaría preparado para un ataque de la Fuerza Aérea Argentina en la bahía de San Carlos. Pero sucedió que justo ese había sido el momento elegido por los argentinos para lanzar un ataque de étendards hacia el norte de las islas. Una colección sorprendente de percances que terminaron con la pérdida del buque. Una pérdida significativa. Y yo creí haberlo cuidado suficientemente, pero no fue así. Desde mi punto de vista, la pérdida del Atlantic Conveyor fue la más grave de la guerra, porque ese golpe implicó la desaparición de los medios para avanzar rápidamente hacia Puerto Stanley. Porque todos los helicópteros, excepto uno, iban en popa. Y al mismo tiempo existía presión. Había que estar allí rápidamente, aunque no se tuvieran los medios necesarios. La única solución posible era caminar. Y puedo recordar muy bien el momento en que sucedió. Estábamos en mi carpa dando los toques finales al plan para avanzar en helicóptero durante varias noches. Entonces entró un hombre, asomó su cabeza y dijo que el Atlantic Conveyor acababa de ser hundido con todos los helicópteros. Y alguien dijo, más vale que empecemos una maldita caminata. El 27 de mayo, las fuerzas británicas comenzaron su marcha de 230 kilómetros hacia Puerto Stanley. A pesar de la pérdida del Conveyor y de los ataques aéreos sobre San Carlos, los británicos no habían sido derrotados. La suerte, más que la pericia militar, había prevenido el desastre. Las fuerzas argentinas, a través de una combinación de mala suerte y juicios cerrados, no lograron evitar los aterrizajes. Ahora todo lo que podían hacer era cavar trincheras y esperar la llegada de los británicos. En 82, las fuerzas británicas en Malvinas salieron de su cabeza de puente en San Carlos e iniciaron la larga marcha hacia Puerto Stanley. La medida se tomó debido a la intensa presión política por lograr un rápido éxito militar británico. El brigadier Thompson, comandante de las fuerzas en Malvinas, había resistido la presión hasta el límite, pero ahora se le había ordenado ponerse en movimiento. Los hombres de la tercera brigada de comando se vieron obligados a caminar. La pérdida del transportador Atlantic 2 días antes había despojado a los británicos de una de sus posesiones más valiosas, los helicópteros. Las fuerzas británicas se enfrentaron a una penosa caminata a través de las montañas y pantanos de la isla Soledad. Mientras los hombres de la Marina Real y el tercer batallón de paracaidistas caminaban hacia el norte rumbo a Puerto Stanley, los 400 hombres del segundo batallón de paracaidistas recibieron la orden de atacar la guarnición argentina de 1000 hombres en la pradera del Ganso, 27 kilómetros al sur. Habla el reverendo Cooper. Tomé conciencia de la dimensión de los hechos cuando muere nuestro primer hombre. Cuando doy vuelta para identificarlo, tenía un disparo que había penetrado por su ojo izquierdo y arrancado un costado del cráneo. Era un soldado que yo sabía que tenía una familia joven. Repentinamente me di cuenta de que nuestra fuerza descansaba en el hecho de que todos nos conocíamos y de que haríamos lo que se necesitara porque éramos amigos, no porque la reina nos pidiera que lo hiciéramos, la señora Thatcher o el alto mando. El oficial a cargo del segundo batallón de paracaidistas, Coronel Jones, ordenó el ataque a la pradera del Ganso. Un hombre impaciente e impetuoso, de extrema energía, estaba feliz por mandar a sus hombres al frente. Habla el teniente coronel Kibler. Cuando llegó el amanecer estábamos solo a mitad de camino. En ese momento se detiene el ataque por el flanco izquierdo. Jones tuvo que adelantarse para arengar a sus hombres.
Estaban disparando a la posición argentina. Cuando levanto la vista y veo que el coronel Jones estaba prácticamente frente a la trinchera de la que yo disparaba, controlando su metralleta para ver si la recámara estaba cargada. Después colocó el cargador, apuntó el arma y empezó a disparar subiendo la colina. Yo continué disparando para darle apoyo. Después me di cuenta que cuanto más subía hacia la trinchera que estaba atacando, más se colocaba en el centro de visión de la posición argentina. Yo miré del otro lado nuevamente, por sobre la parte superior de mi arma. Pude ver el golpe de la descarga argentina dando en el suelo. Entonces le dije que vigilara su maldita espalda y él me ignoró completamente. Si me escuchó o no, no lo sé. Pienso personalmente que me ignoró. Y cuanto más subía, más cerca estaba de los disparos. De pronto, la caída de su cuerpo y un disparo coincidieron. Fue alcanzado en la espalda. El impulso del disparo lo empujó prácticamente y lo hizo caer a unos pocos metros de la trinchera argentina hacia la que se dirigía. Él estaba exponiendo realmente los valores que había adoptado en tiempos de paz. Coraje, determinación, mantener el impulso, continuar empujando hacia adelante, continuar con la agresión. Y en ese proceso perdió su vida. Y fue en ese momento que escuché unas palabras que nunca olvidaré y que eran: cayó el rayo de sol, que era la señal de que algo le había pasado al coronel. Y tendría que ponerse en práctica el plan preconcebido de que yo asumiría el manto. Mi corazón latió más rápido cuando escuché esas palabras. Traté de entender lo que realmente significaban. Esto realmente está sucediendo ahora. Ahora yo estoy al mando y tengo de algún modo que manejar este ataque que claramente habíamos empezado a perder. No había resultado como queríamos. Estábamos a plena luz del día, en un terreno completamente estéril. No había protección, no había arbustos, ni árboles, ni nada. Era como una mesa de billar, y 1 de cada 5 de nosotros estaba herido o muerto. Nuestros muertos yacían próximos a nosotros en este páramo que estaba ardiendo y lleno de humo y regado con los despojos de la batalla, rifles quemados, vendajes, desechos de la guerra. Yo realmente sentía esa gran pérdida sufrida. Caminé por el páramo, puse mis manos en mis bolsillos porque estaban muy frías y mis dedos encontraron un pedazo de plástico que tenía en el bolsillo. Había cubierto con un plástico una plegaria de un soldado francés y la había puesto en mi bolsillo. Tenía cierto trato con Dios y llevaba esta plegaria conmigo. Me cuidarás, ¿verdad? Recuerdo muy bien la plegaria y de pronto pensé, necesito decirla. En aquella oscuridad estaba de pie. De hecho, me arrodillé sobre el suelo y dije esa plegaria, en la que esencialmente me abandonaba a Dios y buscaba su voluntad. Y cualquiera que fuese el resultado, viviría con ello. Y me ocurrió la más sorprendente transformación, de sentir frío, temor, incertidumbre y miedo. Y repentinamente pasé a sentirme alegre, esperanzado, con calor y con mucha claridad acerca de lo que debía hacer. Y entonces vuelvo con los muchachos y digo, ya sé lo que vamos a hacer. Haré que se rindan mañana por la mañana. Miramos sobre el lugar y vimos al coronel Cable y a los argentinos hablando. Entonces comenzó la rendición. Nosotros pensamos, bueno, no hay muchos, solo unos cuantos soldados. Pero luego miramos hacia el lugar y vimos a cientos y cientos de ellos saliendo como hormigas de los edificios y formando una columna y marchando hacia nosotros. Hasta ese momento, en la pradera del Ganso, la gente del batallón no quería que los argentinos se rindieran.
Queríamos tomar la pradera por la gente que había muerto el día anterior. Cuando vimos realmente salir a tantos soldados del campamento, nos alegramos y todo el mundo estaba contento porque se habían rendido. Las fuerzas argentinas, principalmente conscriptos mal alimentados y pobremente entrenados, no tenían vigor para una lucha prolongada. La batalla de la Pradera del Ganso estableció un patrón para la guerra, una feroz batalla seguida por el colapso moral de la Argentina frente a un ataque con determinación. Amargo de mi vida, concurrimos a ese lugar, dejamos nuestro armamento y a partir de ese momento pasamos a ser prisioneros de guerra. Fue muy mentado y muy publicitado el hecho de que un batallón solo pudiese tomar 1050 prisioneros de guerra. Gran parte del dispositivo capturado en Darwin y Wood Green era personal de Fuerza Aérea, era personal técnico de apoyo a los Pucará no combatientes. Los políticos en Londres tuvieron el rápido éxito que demandaban. Después de la victoria británica, fueron liberados 200 isleños del salón comunal donde habían sido retenidos durante la lucha. Pero los británicos habían aprendido algunas saludables lecciones. De aquí en adelante, toda lucha tendría lugar bajo la protección de la oscuridad, con fuerzas mejor equipadas y mejor apoyo de artillería. El segundo batallón de paracaidistas pagó un alto precio por la victoria en la Pradera del Ganso. Habían muerto 18 soldados, incluyendo el oficial a cargo, H. Jones, quien fue honrado con un homenaje póstumo. En una tumba muy larga, enterramos a nuestros amigos muy cerca unos de otros. Y después nos paramos alrededor de la sepultura y lloramos, acongojados. Sentimos el dolor de la partida, de finalizar para poder empezar de nuevo y seguir adelante, para hacer todo lo que teníamos que hacer, para lograr el principal objetivo que era capturar Stanley. Capitán Wood, Capitán Gate, Teniente Barry, Cabo Harman, Cabo Sullivan, Cabo Pryor, Cabo Interino Thorpe, Cabo Interino Smith, Cabo Interino Bingle, Soldado Holman. El 30 de mayo llegaron refuerzos de Inglaterra. La nueva fuerza era la 5ª Brigada, recientemente conformada por hombres de las guardias Gurkha, escocesa y galesa. La brigada se formó apresuradamente, cuando inteligencia reveló que las fuerzas argentinas tenían una abrumadora superioridad numérica. Pero desde el comienzo se había dudado de la habilidad y preparación de estas tropas nuevas. Estaban mal preparadas para la batalla, con equipo pobre. Los hombres no habían trabajado juntos anteriormente. Hasta el jefe del Departamento de Defensa dudó si debía haberlos mandado. Habla el brigadier Wilson. Era difícil. Necesitábamos más recursos en este trabajo de movilización. Y como siempre, municiones para después. Más todo el apoyo que se necesita antes de una batalla. La ambulancia de campaña para establecer y preparar una cadena de evacuación de bajas, todas esas cosas. Y todo eso lleva una gran cantidad de transporte, ya sea con helicópteros o barcos, y era un proceso lento y penoso. Como la 5ª Brigada no tenía helicópteros, ni podía marchar a través del áspero terreno, la única manera de movilizar a los hombres para reforzar Fitzroy y Blathcow era por barco. Al principio, los portaaviones Temerario e Intrépido tuvieron ese trabajo, pero luego de 2 peligrosos viajes alrededor de la costa, el comandante en jefe en Londres les ordenó detenerse. Consideraba que los riesgos políticos de perder otra unidad mayor eran demasiado grandes. Quedaron en San Carlos 2 compañías de guardias galeses, una batería Rapier y la ambulancia de campaña. Recibieron la orden de navegar hacia Fitzroy en naves más pequeñas y menos costosas. Se les concedió la flota real auxiliar Sir Galahad. Las municiones fueron transportadas en un segundo barco, el Sir Tristram. Amaneció un día y miramos hacia afuera. Nos sorprendimos al ver 2 barcos en la bahía y Steve Hughes, el doctor y yo dijimos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que nos bombardeen? Habíamos visto la efectividad de los argentinos y sabíamos que Fitzroy estaba dentro del terreno alto alrededor de Stanley. Cuando fuimos al campamento hablamos con los soldados y teníamos todos la misma actitud. ¿Quién diablos pondría los barcos allí en esa etapa de la guerra, a la luz del día?
Muy por encima del campamento de Fitzroy, un puesto de observación argentino en Monte Harriet rastreaba la llegada de los barcos. El mayor Carlos Arroyo. En las posiciones mías, que estaban en la ladera del Monte Harriet, teníamos acceso visual de Bluff Cove, Fitzroy y toda la zona aledaña a Bahía Agradable. Una mañana, los observadores míos me indican de que hay movimiento de barcos sobre esa zona. Verifico lo que me dicen los observadores y doy la novedad al comando superior. En la base aérea de Río Grande, en el sur argentino, se preparaba a los aviones con bombas de origen británico para el ataque a Fitzroy. Allí, en Fitzroy, el mayor Taylor, a cargo del buque de desembarco, trató de persuadir a los oficiales a bordo del Sir Galahad para que dejaran bajar a sus hombres. Se negaron porque no deseaban separarse de su equipo. Desafortunadamente, y está registrado, la discusión pasó a los grados cercanos, y por el hecho de que yo era un mayor, y ellos también eran mayores, no iba a ser aceptado como una orden. Bueno, mi enfado no tenía límites, francamente. Desesperado, Taylor bajó a tierra y fue hasta el cuartel de operaciones tácticas de la Quinta Brigada en Fitzroy y le pidió a un oficial superior que les diera la orden de partir. Sus primeras palabras hacia mí fueron: Ewen, no hay nadie a bordo en ese barco. Solo hay un hospital y municiones. Todo el mundo se fue, todas las tropas. Y yo expresamente no culpaba a nadie, porque todo era una gran confusión. Se fueron anoche. Sin desear ser rudo, era espantoso admitir que la oficialidad de una brigada no supiera dónde estaba la mitad de uno de sus batallones, y no lo habían sabido durante 24 horas. Los hombres a bordo del Sir Galahad también estaban preocupados por la amenaza aérea. Habla Peter Naya. Siempre estuvimos conscientes del riesgo de un ataque aéreo. Esta amenaza siempre estuvo con nosotros todo el tiempo, porque habíamos saltado de un barco a otro y podíamos ver el daño causado por el disparo de cañones, cohetes y lo que fuese, y a barcos tan grandes. La palabra del comodoro Rubén Sim. Y recorrieron las Islas Malvinas al este, de norte a sur, buscando a los buques. Ya cuando no lo encontrábamos, un oficial, el más joven, pudo detectar entre las costas muy irregulares, en una bahía agradable, un mástil de uno de los buques, porque iban volando muy bajo. Entonces dijo, a la derecha. Toda la escuadrilla viró a la derecha, entró en esa bahía que era de muy difícil ubicación, volando a muy baja altura, y cuando se encontró en la bahía, encontraron los dos buques realizando la actividad de desembarco. Inmediatamente adoptaron la posición para el ataque y se lanzaron contra los dos buques. Vimos a los aviones pasar zumbando, probablemente a la altura del mástil o algo así. Ocurrió en un segundo. Miramos inmediatamente. Yo miré y el color no era claro. Y entonces, casi simultáneamente, gritaron 3 o 4 hombres. Dieron en cubierta. Yo también gritaba, dieron en cubierta. Fue un gran golpe. Todo el infierno se nos vino encima. El miedo que tuvimos todo el tiempo. Pudimos sentir el espanto verdaderamente materializado. Estas armas modernas están diseñadas para matar. Para eso están hechas. Y tienen absolutamente un enorme poder. La bola de fuego que se forma, el calor generado, los disparos de ametralladoras, los fragmentos que vuelan, las detonaciones secundarias de las municiones. Enorme, pavoroso. Allí es cuando comienza la devastación. Todo vuela por detrás de mí, de mis oídos. Un fuego fantástico.
Calor por todos lados, humo negro, zambullirme en ese humo negro. Aunque era un hermoso día soleado, estaba negro, de un tono negro, humo sofocante. Pensamos, Dios, no habíamos visto nunca nada como esto. Realmente nunca lo habíamos visto. Y los incendios, tremendos incendios, negros. Nos sentíamos sin ninguna ayuda. Me desnudé hasta la cintura y transporté camillas durante 2 horas. Quiero decir, alguien de alguna manera tenía que hacerlo. No había otra cosa que hacer más que ayudar. Estaba tan enfadado que debía canalizarlo haciendo algo físico. No fue solo una demanda física, fue también la cosa más emocionante que probablemente haya hecho en mi vida. Y sí, fue horrible. Y me sentí un poco culpable. Algunos helicópteros aparecieron detrás del humo y aquella era nuestra idea, y así fue. Sáquenlos de allí. Y misericordiosamente esos jóvenes, pilotos muy valientes, sobrevolaron el barco, no podían aterrizar. No podían llegar demasiado cerca debido al riesgo y las llamas. Por eso solo se aproximaban. Y nosotros les pasábamos los accidentados. Había heridos muy graves, fue terrible. Entonces formé una fila en la cubierta del barco y alguien me debe haber reconocido. Diciendo cuerpo médico, es médico. Y como tal, uno parece atraer a los accidentados. Forman fila delante tuyo. Los soldados a bordo, los guardias galeses, te traen a los accidentados y aquello es muy triste. Aquella noche hablé en la playa con el capitán del barco y estuvimos de pie frente a las llamas del barco. Él tenía lágrimas en el rostro, yo también. Recuerdo sus palabras. Les dije que se fueran, pero no querían hacerlo. El general Wolf, un gran hombre para las operaciones anfibias, dijo que el almirante no debía perder más tiempo en avanzar hacia el puerto enemigo y llevar a sus tropas a la costa. Y corrieron hacia el puerto, pero no lograron llegar hasta la costa. Y los atraparon. Si solo hubieran desembarcado cuando llegaba Sir Galahad, los accidentados pudieran haber sido muchos menos. El comandante de la 5ª Brigada, Brigadier Wilson, estaba en San Carlos cuando los barcos fueron atacados, pero no tuvo noción del desastre hasta que regresó a Fitzroy esa misma noche. Supongo que es inevitable que si algo va mal en la guerra, el comandante de cualquier formación o el comandante de cualquier unidad se haga responsable. Y generalmente se acepta la completa responsabilidad por cualquier cosa que suceda bajo su propio mando. Y si eso sucedía, se puede decir, supongo, que yo era la persona a la que se debía culpar. No necesariamente ser el chivo expiatorio, no pienso que debamos usar esa palabra. Pienso que circuló mucha información falsa desde muy temprano y no creo que haya sido corregido en algún momento. Algo así como mala planificación, disidencias, indolencia, una incompetencia total permitieron que un barco cargado de soldados avanzara a la luz del día y permaneciera anclado fuera de la playa. Y lo vieron. No había defensas adecuadas para una orden así. Y sobrevino el desastre. ¿Por qué razón, nos preguntamos? ¿Fue por mala planificación o por qué? Podemos decir incompetencia. Ya usé la palabra antes. Incompetencia del personal de la brigada. Es totalmente falso. La pérdida del Sir Galahad y del Sir Tristram y las muertes de los 50 hombres tienen varias causas que van más allá de la falta de apoyo aéreo y del no desembarque de los hombres.
En el caos sangriento de la guerra, la escasez de helicópteros, la pobre estructura de mando y comunicación de la Quinta Brigada y la falta de preparación de los hombres contribuyeron al desastre. Fue una gran tensión en un sentido personal. Siempre nos angustiamos por las víctimas. Por Dios, es gente que nos importa. Es gente por la que somos responsables. Es gente a la que amamos, obviamente, y en consecuencia lo sentimos profundamente. Pero, en realidad, si miramos hacia atrás ahora, desde el punto de vista de lo que fue esa derrota, en cuanto a la guerra en total, debo decir que no fue una derrota muy severa, porque se pudo seguir luchando. Ahora el objetivo era Puerto Stanley. El 10 de junio, el general Moore, comandante de las fuerzas de tierra, ordenó a sus hombres que se prepararan para la batalla final. Había una considerable rivalidad de insignias entre los Paras y los Royal Marines en el norte y las tropas del ejército de la Quinta Brigada en el sur. Cada unidad competía por la oportunidad de liberar a la capital de las islas. Estoy seguro de que las hipótesis eran que los Royal Marines, apoyados por los Paras, iban a capturar Stanley y de que la guarnición de Stanley sería hecha por el ejército. Pienso que estuvo implícito por la forma en que se llevó a cabo toda la campaña y condujo al general Moore y a su personal a convertirlo en el show de los Marines. En Bluff Cove, los soldados de la Quinta Brigada, recobrándose del desastroso ataque aéreo argentino, se estaban preparando para la próxima batalla. Pero los oficiales mayores sospechaban que el general Moore había perdido confianza en los jefes de la brigada. Desde el punto de vista del Estado Mayor, usted debe saber exactamente dónde está cada uno y cuáles son sus órdenes para... El brigadier Wilson, comandante de la Quinta Brigada, deseaba que sus hombres tuvieran la oportunidad de ser los primeros en llegar a Stanley. Eso no es tan importante. También aumentaba su enfado por la preferencia del general Moore hacia los Royal Marines. Sin ninguna duda, nosotros habíamos tenido un extraordinariamente buen comienzo a pesar de algunos incidentes ocurridos desde que llegamos a esta parte del mundo. Nosotros estamos verdaderamente en una buena posición y quiero aprovecharla. Creo que empezamos a sufrir lo que parecía ser cierta rivalidad de insignias, dado que la mayor parte de los recursos eran colocados en la otra brigada. Y entonces mi gente empezó a sentir que no solo eran despojados, sino que empezaban a tener el título de Cenicienta de las Malvinas o algo por el estilo. La cuestión de la política de insignias siempre surge, pienso, por cierto, también en el contexto de esta guerra donde los Royal Marines llevaban la delantera porque era una operación anfibia. Estuve varias veces un poco preocupado por cómo influiría en este contexto. Pienso que en algún sentido es muy saludable. Es muy saludable en el sentido de que hace que las unidades quieran participar y no quedarse atrás con su regimiento frente a otros regimientos. Para eso está el sistema de regimientos. También es algo bueno, pero si llega al punto, por supuesto, en que influye en la forma de manejo, entonces se convierte en algo malo. Coloquen la carga. Apunten. ¡Fuego! El 11 de junio comenzó el ataque final británico. Después de los bombardeos iniciales, toda la lucha tuvo lugar durante la noche. El problema de combatir de noche es que resulta difícil mantener el control sobre las propias tropas y se necesitan tropas bien entrenadas y bien motivadas para tener éxito. Yo tuve suerte porque mis tropas estaban muy bien entrenadas y muy bien motivadas. Y pensaba que, aunque fuera caótico, podríamos crear orden dentro del caos, más rápidamente que los argentinos mejor entrenados y tomar ventaja de la oscuridad para acercar sus posiciones y evitar recibir los disparos del equipo pesado de largo alcance. Seguíamos acercándonos más y nada sucedía. Y seguíamos acercándonos y seguía sin pasar nada. Y allí estábamos. Y pienso, debieron irse a casa o algo así.
Luego llegamos a menos de 100 metros. Bueno, algunos de nosotros estábamos un poco más cerca. Y de pronto, el lugar se iluminó como en la película La Guerra de las Galaxias. Había señales rojas y verdes hacia todos lados. Habíamos hecho contacto con ellos y se podían escuchar voces. Recuerdo porque había una voz realmente diferente. Un muchacho al que llamábamos Pequeño Tomo. Escuché que gritaba, ¡aseguren las bayonetas! Estaba en algún lado. Y era todo como en cámara lenta. Es ver quién es más rápido. Volver al tiempo de los vaqueros. Si se piensa demasiado, terminas muerto. Todos sabemos lo que una 762 puede hacerle al cuerpo. No es nada bonito. Por eso hay que ser más rápidos. Y si no se logra, será mejor hacer otra cosa. Se está luchando por la vida, no solo por la de uno, sino también por la del resto de los muchachos. Porque puedes salir ileso, pero hacer que hieran a alguien más. Volví la espalda hacia esa gran piedra que había visto. Cambié mi cargador y saqué las 2 granadas que había dejado. Saqué las espoletas, caminé hacia adelante y lancé la granada blanca fosforescente hacia el medio del grupo y la HE, que es una granada altamente explosiva, hacia el final del mismo. Luego volví a mi lugar, conté y esperé los 2 estallidos. Aguardé y nada se movía. Luego hubo 3 descargas. Al final vencen el poder del fuego y la verdadera agresión del soldado que desea avanzar para hacer retroceder al enemigo. Y ellos no deseaban quedarse. Finalmente, retrocedieron por las montañas hacia Stanley. Se intenta llegar a lo que se cree la cima. Y luego se descubre que hay que seguir subiendo. Y recuerdo haber alcanzado la última cresta, y era la cima. Miré hacia abajo y pude ver, no muy lejos, Puerto Stanley. Y pude ver las luces todavía en las calles, los autos subiendo y bajando por las calles, la gente yendo a sus tareas normales. Y era bastante surrealista. Allí había una civilización y aquí un grupo de gente tratando de matarse. A la capital de las Malvinas. Habiendo capturado Monte Tumbledown, solo necesitaba avanzar y capturar el único pico antes de Stanley, Sapper Hill, pero el general Moore ordenó que se detuvieran. Les dije a mis 2 brigadas que se detuvieran para tener una zona neutral. Mi preocupación real era que si todos entrábamos rápidamente en Puerto Stanley, desde todas las direcciones, crearíamos una gran confusión y terminaríamos disparando contra nuestra propia gente y dejando solos a los otros. Esto no tenía nada que ver con favorecer a una brigada sobre otras, solamente me motivó el sentido común. De pronto, a último momento, reveló su preferencia. No había necesidad de retenernos y parecía que deseaba hacer pasar al frente la 3ª Brigada de Comando y usarla a la noche siguiente para tomar Sapper Hill y que se llegara a alguna conclusión de los hechos. Creo que en ese momento, cuando aparece la primera luz del día, los teníamos dominados. Algo me decía que los teníamos y que podíamos tomar Sapper Hill y que no había necesidad de retener mi ataque, de tenerlo justo allí y decir, de acuerdo, pasaremos a la fase 3 en la 3ª noche. Estoy muy convencido de que era así. Podíamos avanzar y tomar Sapper Hill. Estábamos preparados para ello, pero no deseaba detenerlos. Seguimos adelante. ¿Entonces desobedeció órdenes? Supongo que sí. Pero no habría vencedores en la competencia por Stanley. A primera hora de la mañana del 14 de junio, las fuerzas que estaban defendiendo Puerto Stanley se rindieron. Desanimados y desmoralizados por los constantes bombardeos, con escasez de alimentos y equipos y sufriendo el amargo frío, los conscriptos y los soldados profesionales argentinos se negaron a seguir combatiendo. Desde las montañas circundantes se podían ver filas de soldados argentinos abandonando sus posiciones. Caballeros, acabo de escuchar que la bandera blanca está flameando sobre Stanley.
El general Menéndez decidió aceptar la oferta británica de cese del fuego antes de que las tropas del brigadier Wilson pudieran llegar más lejos. Los ingleses nos habían dicho que ofrecían el cese del fuego porque consideraban que ya los argentinos habían demostrado su valentía, su bravura en el combate, y que todo lo que viniera después eran muertes inútiles, cosa que yo compartía, porque por lo que me había contestado el general Galtieri no había ninguna otra posibilidad ya. Incluso yo le pregunté si yo podía esperar algún refuerzo o algo, y me dijo que no me podía prometer nada. Mientras las tropas victoriosas británicas marchaban hacia el interior de Stanley, su comandante, el general Moore, tomó prestada una frase del duque de Wellington y dijo: fue una maldita cosa rápida. Pero la rendición argentina no llegó tan pronto para las fuerzas británicas, cuya ofensiva estaba a punto de detenerse por falta de provisiones y municiones. Los mismos Marines que se habían rendido ante la invasión de las fuerzas argentinas hacía 2 meses, ahora izaban la bandera de la Unión una vez más en la Casa de Gobierno. Cuando las primeras unidades británicas entraron a Stanley, la capital de las Malvinas era un caos. La moral de las tropas argentinas se había desplomado. Y sentimos una gran tristeza, pero la tristeza era racional, porque quien estuvo en las islas y fue viendo cómo evolucionó toda la situación y la magnitud del poder de combate enemigo, sin duda no podía apreciar racionalmente otra cosa. Nuestro corazón nos dictaba ganas de seguir en las islas, de mantenerlas en el patrimonio nacional, pero sabíamos que racionalmente, desde el punto de vista poder de combate, era imposible. Parecía como si los soldados realmente no supieran por qué estaban allí. Y pregunté a muchos de ellos, ¿por qué no murieron por este lugar? Es decir, las Malvinas. ¿Por qué no murieron por su lugar? Y se podía ver por la forma en que respondían que ellos realmente no creían en esa operación. No era realmente su país, no lo era. No lo necesitaban tan desesperadamente como para dar la vida por él. Y entonces se podían ver realmente las condiciones en las que ellos habían estado viviendo. Mirábamos las trincheras, la insuficiencia de sus raciones, el equipo seriamente dañado y la falta de disciplina que obviamente había imperado en el lugar durante un mes. Y yo sé que las condiciones eran realmente malas porque no había protección, ninguna protección para ellos. Estaban mal cuidados y no eran claramente una fuerza altamente entrenada como lo éramos nosotros. Derrotados, desalentados, desilusionados, como ganado, entumecidos, aturdidos, confundidos. Se habían puesto en fila, habían entregado sus armas y se sentaron allí a esperar que los enviaran a casa. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. En Buenos Aires, el presidente Galtieri aceptó la derrota y pidió calma a la nación. Lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre. El pueblo argentino no escuchó su pedido. Hubo una manifestación donde algunas semanas antes miles de personas habían ido a celebrar la recuperación de las Malvinas. La Junta Militar fue pronto obligada a dejar el gobierno y a enfrentar un juicio por su negligencia e incompetencia en el manejo de la crisis. Pero se había ganado algo, la democracia. Algunos meses después de la guerra, el pueblo argentino fue llamado a elecciones por primera vez en años para elegir un nuevo gobierno. Para muchos argentinos, el conflicto había logrado algo más. La atención mundial sobre una disputa hacía largo tiempo ignorada y olvidada. En cambio, si no se hubiera producido las cosas que pasaron, lo más fácil para los británicos es, como habían hecho durante muchos años, es tapar el problema y mantenerlo, yo diría, cocinándose, pero a fuego muy lento. En cambio ahora está hirviendo. Ya no están hirviendo, pero por lo menos está caliente. Entonces, creo que desde ese punto de vista es beneficioso para nosotros. El factor Malvinas fue extremadamente beneficioso para la señora Thatcher. Su reputación se acrecentó con la guerra.
Y muchos creyeron que le ayudaría a ganar las siguientes elecciones. Obviamente fue extremadamente favorable para la señora Thatcher y pienso que bien merecido después de todo. Antes de comenzar la guerra estaba muy abajo en la opinión pública. Había muchas dificultades económicas y políticas y esta aventura extraordinaria y su determinación y coraje durante todo el tiempo que duró. Y ella lo demostró muy claramente y su éxito al final hizo una gran diferencia. Lo que le gusta a la gente es el éxito. El fracaso no es bueno, pero si alguien tiene éxito en una lucha difícil y prolongada como esta, observada por millones de personas en todo el mundo, es algo importante y todos se detienen y dicen, Dios, esta gente es para tenerlo en cuenta. Los hombres que lucharon en Malvinas volvieron triunfantes a Gran Bretaña. A las Fuerzas Armadas se les había pedido que hicieran un trabajo casi imposible. Combatir a miles de kilómetros de casa sin suficiente apoyo aéreo contra una fuerza defensora mucho más grande. Había sido una casi temeraria apuesta de la señora Thatcher, cuya supervivencia política dependía de este resultado. Ella arriesgó todo y ganó. Con Gran Bretaña triunfante, estaba lista para proclamar que la victoria había cambiado el curso de la decadencia del país. Fue conseguido por hombres y mujeres que no se detienen frente a las dificultades. Los enfrentamos con espíritu de lucha y tomamos la determinación de lograrlo. Ese es cada vez más el estado de ánimo de Gran Bretaña. Lo que ocurre es que hoy, una vez más, Gran Bretaña no está dispuesta a que la ignoren. Hemos dejado de ser una nación en retroceso. Un imperio en decadencia es algo muy peligroso, porque tiene que reafirmarle continuamente a su pueblo que no los dejarán de lado. Y mirando hacia atrás con una perspectiva aún más amplia, estos serán vistos como los últimos intentos de un poder imperial que busca restaurar su autoconfianza. Las disputas en el futuro tenderán a solucionarse pacíficamente con un rol más importante de las Naciones Unidas. Si un pernicioso dictador militar hubiese tenido éxito en una agresión no provocada, en este momento del siglo XX, el mundo se hubiese convertido en un lugar mucho más peligroso para vivir. Hubiera impedido los cambios occidentales como el que ocurrió en la Unión Soviética. Y habría sido imposible que se hubiese dado la perestroika si no hubiésemos demostrado esta intención de no permitir que un dictador se saliera con la suya. Tal vez sea recordada en los libros de historia como nuestra última guerra colonial, y ciertamente pienso que los historiadores militares lo considerarán como un logro increíble. No se puede decir que jamás volverá a ocurrir una aberración de este tipo, pero sí sería una guía extraordinariamente mala para la futura política de defensa. Peligro, minas. El problema de la soberanía sobre las Islas Malvinas continúa. La victoria militar británica no hizo nada por definir una disputa que parece no tener solución. Actualmente, las islas son una fortaleza cuidada noche y día por una guarnición británica de 2.000 hombres. Mientras el reclamo argentino por Malvinas es más fuerte que nunca, Gran Bretaña ha declarado formalmente que jamás se negociará la soberanía. El proceso de negociación está detenido. No hay duda sobre eso. La Argentina nunca abandonará o modificará su reclamo sobre las islas. No queda ninguna duda. Por nuestra parte, no veo a ningún gobierno británico futuro forzando a los isleños